Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la biopsia de endometrio. Básicamente esto es para engrosamientos endometriales y sangrados uterinos anormales. Recordemos que tenemos dos fases en el ciclo menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Esto nos da un aumento de la tasa mitótica durante el ciclo endometrial de más o menos 2/3 del tiempo. Sí, recordemos un poquito de anatomía, tenemos el miometrio, la capa basal y la capa funcional. ¿De acuerdo? Cuando evaluamos endometrio tenemos que establecer tres hitos fundamentales. Primero, ¿la paciente es posmenopáusica o es premenopáusica? Segundo, ¿ha sangrado o no? Tercero, ¿el endometrio está grueso o no está grueso? Esto nos va a llevar a concluir si hay algún riesgo de cáncer o no. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que de las mujeres posmenopáusicas, alrededor del 7% va a presentar algún sangrado. ¿Ya? Que el 90% de los cánceres de endometrio sangran. ¿Ya? Esto significa que entre un 5 a un 20% de mujeres con cáncer de endometrio no van a presentar sangrado. ¿Ok? ¿Qué más? En promedio, la probabilidad de encontrar cáncer está dada por un grosor endometrial de 20 milímetros o más, prioritariamente. ¿Ok? ¿Qué más? La incidencia de cáncer de endometrio es de 75 por 100.000. ¿Ok? Recordemos que el 80-85% de los cánceres de endometrio se diagnostican en estadios tempranos, esto es estadio 1A, 1B. ¿Por qué razón? Porque sangran. ¿Ya? ¿Cuál es el umbral? Si la mujer ha sangrado, el umbral es 5 milímetros como grosor máximo aceptado. ¿Está claro? Esto va a permitir que si el endometrio es menor de 5 milímetros, un 0.07% de estas pacientes aún va a tener cáncer. Y si el endometrio es de 5 milímetros o más, un 7% va a tener cáncer. ¿Correcto? Esto significa que más del 90% de las mujeres que sangraron y tuvieron grosor endometrial de 5 milímetros o más no tiene cáncer. Ya recordemos que las principales causas de sangrado están dadas por atrofia e hiperplasias. Entonces, ¿qué valor sería el correcto para mujeres que no han sangrado y tienen el endometrio mayor de 5 milímetros? Bueno, lo correcto sería pensar en un valor que aproxime estas tasas diagnósticas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo necesito para ser equivalente a la mujer con sangrado un 7.3%, un 7% de tasa diagnóstica cuando el grosor está aumentado, entonces esto correspondería a 11 milímetros. ¿De acuerdo? Si yo asumo como valor de corte 11 milímetros, 6.7%, 7 mujeres de 100 van a tener cáncer. ¿Correcto? Pero si asumo 7 milímetros, solo 2 de 100 van a tener cáncer. Sí, el endometrio está grueso. Por esa razón es que para mujeres posmenopáusicas sin sangrado, se asume 11 milímetros como valor de corte. Para mujeres posmenopáusicas con sangrado, asumimos 5 milímetros como valor de corte. ¿Ok? Entonces, bien, hay un 5 a 20% de mujeres sin sangrado vaginal que van a tener cáncer. Ya, la incidencia va a ser por encima de los 50 años. Asumimos que son mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas. Que hay un 7 a 10% de mujeres que van a presentar sangrado.
¿ya? Y la ecografía para mujeres sin sangrado tiene baja sensibilidad. Por esa razón asumimos un umbral más alto. ¿Cuál es ese umbral? 11 milímetros. ¿Correcto? Entonces, continuemos. Clásicamente, nos hemos quedado impregnados con esta clasificación, la clasificación del 94, donde dividíamos las hiperplasias endometriales en simples y complejas y con atipia o sin atipia. ¿De acuerdo? Esto nos daba la regla de los tres. ¿Sí? Las hiperplasias simples tenían un riesgo de un 1%, las complejas 3%, las simples con atipia 7% y las complejas con atipia 30%. En el 2003 esto trató de cambiarse bajo un nuevo concepto que se llamó NIE, neoplasia intraepitelial endometrial, que en teoría es la lesión premaligna. Pero esto no progresó, hubo mucha resistencia al cambio. Así es que finalmente en el 2014 la WHO, la Organización Mundial de la Salud, reclasificó las hiperplasias endometriales en dos grupos: hiperplasias sin atipia e hiperplasias con atipia. ¿Correcto? Entonces, viene la otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de diagnosticar alguna patología endometrial? ¿Ecografía, histerosonografía o histeroscopía? Veamos, si tenemos una lesión difusa, ¿sí? Si tenemos un engrosamiento homogéneo, los tres exámenes son igualmente efectivos. ¿Ya? Pero si la lesión es localizada, la histerosonografía y la histeroscopía diagnostican mejor que la ecografía. ¿Ya? ¿Cuál es la sensibilidad para grosor endometrial de la ecografía? Alrededor del 90%. ¿Sí? Y una especificidad de alrededor del 80%. ¿Sí? Grabemos bien esta imagen porque esto va a cambiar un poquito ahora. ¿Qué es especificidad? La especificidad es la capacidad de la prueba para diagnosticar los verdaderos enfermos. ¿Correcto? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos enfermos? Entonces, los diagnosticados por la prueba, o sea, los verdaderos negativos, ¿sí? Perdón, ¿quiénes son los verdaderos sanos? Los verdaderos sanos son los verdaderos negativos más los falsos positivos. ¿Correcto? Entonces, cuando yo asumo esta especificidad, les estoy diciendo que alrededor del 10% van a ser falsos positivos. Esto quiere decir que la ecografía me va a decir que el endometrio está delgado, pero en realidad ese endometrio va a estar grueso. Que la ecografía me va a decir que es un endometrio normal y en realidad este endometrio va a estar grueso. Por esa razón es que si la mujer sangró, hago la ecografía y la ecografía me dice que el endometrio está delgado, igual procedemos a hacer la biopsia de endometrio. ¿Está claro? Entonces continuemos. Cuando evalúo mujeres con terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Mi especificidad disminuye un poco. ¿Correcto? Ya no es alrededor del 90%, sino alrededor del 75%. O sea, tengo un 25% de falsos positivos. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces tengo un 25% de ecografías que me van a decir el endometrio está delgado, pero la paciente está sangrando y en realidad tiene una lesión, algún tipo de hiperplasia o un cáncer inicial. ¿Está claro? Entonces, el umbral para mujeres con terapia de reemplazo hormonal sigue siendo 5 milímetros, pero esto conlleva a una disminución en la especificidad. Esto significa un aumento de los falsos positivos. ¿Sí? Y esto lo podemos apreciar acá. ¿Sí? Entonces, 23% de las usuarias de terapia de reemplazo hormonal van a tener una ecografía anormal, mientras que solo el 8% de las mujeres que no usan terapia de reemplazo hormonal. Y en premenopáusicas, bueno, en premenopáusicas el tema es controversial. Ya
Una cosa es evaluar el endometrio en fase proliferativa y otra cosa en fase secretora. En general asumimos un diagnóstico de hiperplasia endometrial o de engrosamiento endometrial, perdón, cuando tenemos una ecografía premenstrual que me muestra engrosamiento mayor a 14 milímetros y tenemos una ecografía postmenstrual que me muestra también engrosamiento mayor a 5 milímetros. ¿Está claro? En esos casos debo de sospechar que hay una patología endometrial. ¿Qué más ocurre? Las mujeres con cáncer de mama tienen 2 a 3 veces incrementada el riesgo de cáncer de endometrio y esto es por el uso de tamoxifeno. ¿Ya? Entonces, cuando la paciente usa tamoxifeno, lo que esperamos es que sangre. Si hay sangrado, procedemos a hacer la histeroscopía perdón, la biopsia de endometrio, histeroscopía, lo que corresponda. ¿Sí? Si usamos un valor de corte de 9 milímetros, su capacidad de predicción para cáncer va a ser de 1.4%. ¿Sí? Recuerden, usamos 5 milímetros y 11 milímetros porque con eso podemos diagnosticar 7% de cáncer en aquellas que tienen endometrio engrosado. Bueno, para tamoxifeno lo que se ha estudiado es 9 milímetros, pero esto me da una tasa de detección bastante baja. Por lo tanto, la recomendación es, si tu paciente usa tamoxifeno, espera que sangre. Si sangra, procede a hacer la biopsia. ¿Claro? Entonces, continuamos. ¿Cómo se hace la biopsia de endometrio? La biopsia de endometrio es un procedimiento que se hace en consultorio, ¿correcto? Con una pinza de Pipel, perdón, con una cánula de Pipel o una Novak, ¿ya? Ha desplazado al legrado biópsico o al legrado fraccionado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo haces en el consultorio, es más barato, es inmediato, ¿sí? Ves el resultado y procedes a hacer la biopsia. Mientras que para hacer un legrado fraccionado vas a tener que solicitar preoperatorios. Se pierde mucho más tiempo y sale más caro. Pero creeríamos tal vez que el legrado sería mejor. La respuesta es no. Son comparables. ¿De acuerdo? El hacer un legrado diagnostica igual que hacer una biopsia de endometrio. ¿Ya? Solo que la biopsia de endometrio es más barata. La sensibilidad de ambas es de alrededor del 83% y su valor predictivo positivo es de alrededor del 90%. Las ventajas ya las dije. Básicamente no necesitan dilatar, no requieren anestesia y cuesta mucho más barato. ¿Cuándo hacemos biopsia de endometrio? Cuando tenemos sangrado uterino anormal, diagnosticamos engrosamiento endometrial o tenemos un Papa Nicolau con células glandulares con atipia. Entendamos que la prueba tiene errores intrínsecos. ¿Qué es esto? Errores propios de la prueba que no dependen del operador. Y esto básicamente se debe al porcentaje de la cavidad endometrial comprometida por la enfermedad. Esto quiere decir que si tengo enfermedad en más del 50% de la cavidad endometrial, mi tasa de error va a ser 0%. Pero si la lesión compromete entre el 26 y el 50%, mi tasa de error es del 20%. ¿De acuerdo? De 24 pacientes, en 4 mi biopsia va a salir negativa. ¿Ya? Y si la lesión compromete entre el 5 y el 25%, un 30% de las biopsias van a salir negativas, a pesar de haber enfermedad. Y si la lesión compromete menos del 5% de la cavidad endometrial, la mitad de mis biopsias van a resultar negativas, a pesar de tener enfermedad la paciente. ¿Correcto? Entonces la sensibilidad de la biopsia
depende del tamaño de la lesión. ¿Está claro? ¿Por qué se equivoca la biopsia el curetaje o el legrado o la biopsia con Pipel o con Novak? Es porque es un procedimiento a ciegas. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Si haciendo un procedimiento a ciegas no puedo diagnosticar bien, ¿qué es lo que hago? Un procedimiento bajo visión directa. Y esto se llama histeroscopía. ¿Sí? Que a la vez es diagnóstico y puede ser terapéutico. Bien, ¿quedó claro esta parte? Entonces, ahora viene la otra pregunta. ¿Y mi biopsia de endometrio qué tan buena es para diagnosticar cáncer? La biopsia de endometrio es tan buena que diagnostica más del 90% de todos los cánceres. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque cuando tienen cáncer ya tienen una lesión más extensa. Recuerden que existe una historia natural que va de hiperplasia con atipia al cáncer. Entonces siempre en la mitad de los casos que ustedes diagnostican cáncer van a encontrar una hiperplasia con atipia asociada. Y al revés, en el 50% de los casos en los cuales ustedes encuentran una hiperplasia con atipia, están obligados a sospechar que ya podría haber un cáncer dentro de ese endometrio. ¿Correcto? Por esa razón es que todas las hiperplasias con atipia van a congelación. ¿Ya? 50% van a tener cáncer. ¿Está claro? Pero ahora, y si yo quiero diagnosticar solo hiperplasia con atipia, la sensibilidad de la biopsia disminuye. ¿Sí? ¿A cuánto? Al 70%. ¿Ya? Entonces, Pipel es la cánula de 3 milímetros, 2-3 milímetros, que no necesita dilatar el cuello, ya que es barata y que es ambulatoria. La tasa de detección es de más del 99% para cáncer de endometrio en posmenopáusicas y en premenopáusicas es alrededor del 90%. Para hiperplasia con atipia la sensibilidad es un poco menor. ¿Sí? Hay un 5% que les va a resultar en muestra insuficiente o negativa, sin muestra. ¿De acuerdo? Ahora veamos el otro análisis. ¿Ya? La probabilidad, ¿ya?, de encontrar enfermedad, de encontrar una biopsia positiva cuando tenemos una ecografía positiva es de alrededor del 82%. La probabilidad de encontrar una biopsia negativa cuando tenemos una ecografía positiva es del 1%. ¿Sí? Cuando usamos Pipel, esto es para todos los dispositivos, cuando utilizamos Pipel, las probabilidades continúan igual, ¿de acuerdo? Entonces, si la ecografía me dice que hay endometrio grueso, yo voy a encontrar enfermedad ya en más del 80%. Si la ecografía me dice que el endometrio está grueso, yo no voy a encontrar enfermedad en el 1%. ¿Está claro? Ya. Entonces, esto es likelihood ratio, ¿sí? Esto es significativo cuando el likelihood ratio es más de 10 o menos de 0.1. ¿Ya? Entonces, esto es para los tipos de dispositivo. ¿Sí? En general, ¿ya? Todos los dispositivos son buenos, ¿sí? Acá vemos un likelihood ratio de 12, o sea, es más de 10, o sea, es estadísticamente significativo y es bueno, ¿correcto? Entonces, y el likelihood ratio negativo, ¿sí? Es de 0.2. Igual, cuando tengo una ecografía positiva para hiperplasia, ¿sí? Mi probabilidad de que la prueba sea positiva, mi biopsia sea positiva es bastante alta. Y mi probabilidad de que mi
biopsia sea negativa es bastante baja. ¿Ya? Eso era para hiperplasia. ¿Está claro? Ahora, veamos, ¿y cómo se comporta para el cáncer? Sí, miren, la probabilidad post-test es de alrededor del 50 al 70% para hiperplasias. Por lo tanto, la biopsia de endometrio tiene una sensibilidad moderada, ¿sí? Para diagnóstico de hiperplasias. Mientras que para el diagnóstico de cáncer, su sensibilidad es bastante buena, ¿ya? Esto significa, y esto se explica por lo siguiente, si ustedes tienen una hiperplasia de endometrio con atipia, probablemente sea pequeña. Recién está empezando el cambio proliferativo. Mientras que si ya tienen cáncer, esta es la etapa final de este cambio proliferativo. O sea, ha habido más hiperplasia previamente. O sea, es una lesión más grande. ¿Correcto? Finalmente, entendamos que la prueba por excelencia es la biopsia de endometrio en el consultorio, utilizando PIPEL idealmente, o lo que usamos en los hospitales de Perú, que es la cureta de Novak. ¿Está claro? Si la biopsia me informa histología benigna, esto va a ser o atrofia, o endometrio proliferativo, o endometrio secretor, o endometrio disincrónico, o endometritis. Si la biopsia no es diagnóstica, tengo que sospechar que estoy frente a un pólipo, frente a un fibroma, o frente a un cáncer que no he diagnosticado correctamente. Por lo tanto, esta paciente tiene que tener seguimiento a 2 meses. Si es que sangra, tengo que verla en el momento de que sangra. Y la siguiente prueba no va a ser una nueva biopsia de endometrio, sino una histeroscopía. ¿Correcto? Muy bien, estimados amigos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Les voy a adjuntar algunos artículos. Me sugirieron que adicione bibliografía. Ha sido un gusto hacer esto para ustedes. Cuídense.